Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están todos y todas? Aquí nuevamente desde la Celda Negra, emitiendo al mundo a través de la radiofrecuencia un encuentro que siempre es muy gratificante, porque nuevamente una visitadora oficial ha llegado hasta este lugar y es ni más ni menos que la enorme Milagros Crook, filósofa contemporánea. Hola, Mili. Hola, hola a todos, especialmente a vos, amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contento de recibirte otra vez y ansioso por terminar este recorrido que empezamos ya hace un tiempito, en donde visitamos distintos lugares en el mundo en distintos tiempos de la historia. Y nos quedaban por recorrer algunos siglos diciendo cuáles eran nuestras obras predilectas de cada siglo. Habíamos recorrido el siglo XVI, siglo XVII, XVIII, XIX y bueno, hoy nos encontramos con las etapas más próximas a nuestros tiempos, que son el siglo XX y el siglo XXI. Así que, sin más preámbulos, te invitaría a que nos comentes, a que me comentes a mí y a la infinidad de público que nos está oyendo, ¿cuál es la obra que elegiste para que el siglo XX quede concluido? Bueno, siglo XX, siglo XXI, nuestros signos, nuestros siglos. Bueno, yo nací en el siglo XX, vos también. Yo también. Es más, el mismo año nacimos, me parece que. No Exactamente. vamos a decir cuál, No, pero no, 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 somos no, del no. siglo XX. Qué terrible. Qué terrible. Y sí, cuando nosotros vivíamos en el siglo XX y alguien decía somos del siglo anterior, nos parecía una barbaridad, una lejanía, Bueno, ahora nosotros decimos somos del siglo pasado. Sí, quedamos ahí, como que bueno, quedamos ahí en la bisagra de los dos siglos. Gran siglo, el siglo XX. eh, Copioso en lo que al arte se refiere, porque bueno, le da la bienvenida a un nuevo arte. Quizás mi favorito, el cine. Claro, Por fin me imaginaba. llegamos al siglo del cine. El cine. Gracias. Por fin alguien se dignó a crear el cine, ¿no? Tal cual, bueno, saltamos la fotografía, no trajimos nada de fotografía, pero hasta ahora arte tecnológicamente precursor del cine. Así que bueno, sí elegí una obra de cine para el siglo XX. Y me fui de Europa para Estados Unidos. Y eso no es lo más importante. Elegí para estos siglos donde la visibilidad es mayor, porque los medios de comunicación han podido y permitido que siglos de silencio se vieran desplazados, elegí a una artista. Qué bárbaro. La llegada, la bienvenida a la primera artista, me parece que pasa en estos ciclos variados Sí. desde la Celda Negra, así que, bueno, se celebra doblemente. ¡Qué intriga! ¿Cuál será? Así es, elegí a la cineasta ucraniana radicada en Estados Unidos. Para mí, una genia, Maya Deren. Es muy conocida, muy vinculada a los movimientos vanguardistas. Ella tuvo los años de producción entre el 20 y pico y el 50, ¿sí? Ahí a mediados de siglo. Pionera total del cine. Aparte, en esas épocas era un cine bastante incipiente, ¿no? Exactamente, lo que tiene de fabuloso su cine es eso, que ella tiene un compromiso total con experimentar e indagar qué es el arte audiovisual. O sea, el cine para ese momento, o sea, la pieza que voy a citar es de los 40, de 1943, todavía era, digamos, muy joven. O sea, el tema de la cámara, una cámara muy pesada, muy vinculada a la cinta, o sea, al celuloide. No es un arte digital como hoy, que es la cámara del celular. Uno tiene a disposición todos los recursos. Bueno, ella se sienta a pensar
sobre los recursos que implica hacer cine. Ella se pregunta todo el tiempo, ¿cómo puedo planificar visualmente mi hacer, mi arte? ¿Y qué puedo hacer con lo que tengo? O sea, un compromiso real con la indagación audiovisual. Los recursos no eran muchos, entonces tenía que trabajar más el ingenio que la disponibilidad, me imagino, ¿no? Parte de Ucrania, me decías, estamos en Ucrania, Unión Soviética en ese Sí, momento, ¿no? ella igual se va a Estados Unidos, o sea, Ah, ella hace toda su producción en claro, Estados claro, Unidos. claro. eh, pero bueno, hay digamos, de sentarse y decir, bueno, este arte es nuevo, tiene su propio lenguaje. ¿Qué puedo hacer con este lenguaje que es imagen y sonido? Imagen, movimiento y sonido. Y ella tiene un corto, que es muy conocido, cuyo título es Meshes of the Afternoon. Cortometraje completamente experimental, muchos dirán surrealista, donde se trabaja el concepto de ensoñación, de tiempo. Qué lindas temáticas, por favor, qué espectacular. Eh, Muy previo a Buñuel, por ejemplo, ¿no? En cuanto a tiempo y ya experimental. Estaban ahí, eh, pero ella tiene otro tipo de indagación, esta cuestión que ella siempre se plantea de la planificación visual y la cuestión de no ir a lo obvio. Digamos, hay una construcción narrativa y de sentido que no habita lo obvio. Digamos, esta cuestión de pluralizar los significados, que es, yo creo, un gran compromiso de su trabajo, de este cortometraje. Son 14 minutos donde la pluralización de sentido es total. Y ella indaga la imagen, indaga hasta dónde puede ir. De hecho, el original de este video que lo hizo ella con su marido. Nada más, completamente independiente. Es decir, ella es la reina del cine experimental. El original no tenía sonido. La idea de el silencio de la cámara, porque bueno, en ese momento las cámaras filmaban sin sonido, porque son Sin cámaras sonido. muy viejas, Sí, sí, sí. la fascinaba. Decía, bueno, quiero indagar esta cuestión de esta materialidad de la cámara. La materialidad de la cámara es sin sonido. Sin sonido. O Entonces sea, ella trabaja realizar con el una obra sonido. sin sonido, realizar una obra en sí misma sin sonido. Ya de por sí el cine en ese momento era mudo, pero siempre se le agregaba un sonido Música. en off o música, ¿no? Ella no, decide que no, que el silencio va a ser su canal de comunicación. Exactamente. Y también pensar las cuestiones de la imagen, decir, bueno, a ver, eh, viste que el cine siempre tuvo esta cuestión medio entre teatral, eh, que todavía había cuestiones vinculadas a lo teatral que pesaban mucho en el cine. Decía, bueno, ya no, a través del montaje, a través de las diferentes lentes y planos, puedo, por ejemplo, pensar la soledad no necesariamente como algo vinculado al sujeto a la actuación, sino a un plano, a un tipo de plano, qué tipo de plano, qué movimiento de cámara eh, puede permitir eh, un diálogo con el espectador sin necesidad de recurrir a cosas, digamos, ya probadas. Claro. Entonces la mina va ahí. Que no sea un compendio de otras artes, un conjunto de otras artes, sino que buscar lo propio del cine, las posibilidades que da el cine mismo, dejando de lado, muchas veces se dice, el cine es el conjunto de la totalidad de las artes concentrado en una obra de arte. Eh, Ella no, ella dice, tiene su propio lenguaje, tiene su propia forma y hay que indagar ahí. Exactamente. Ella dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las posibilidades de este nuevo lenguaje? Un gesto innovador, comprometido con el arte, que bueno, que no fue lo más extendido, después hubo una cierta estandarización y normalización de las reglas eh, del cine, bueno, para que también tenga, digamos, una popularidad y un impacto comercial, que bueno, que no era lo que ella buscaba claramente, y admiro profundamente ese compromiso con la experimentación que hace que, bueno, que elija su gran cortometraje, disponible en YouTube. Fundamental. Tenemos tarea muchos entonces para el hogar, porque a pesar de que decís que es muy conocido, yo la verdad que me había perdido de toda esta situación, así que eh, creo que hoy mismo voy a ver
ese cortometraje que me tenés que dejarlo escrito a ver cómo se llama, porque bueno, entendí, pero más o menos no. ¿Qué quiere decir? Redes al atardecer o redes del atardecer es Meshes of the Afternoon. Me encanta. Pero bueno, Sí, sí, sí. mejor es que te lo deje escrito. Sí, sí, no, aparte, Te deje el link. para que todos los que sepan escribir en inglés o los que no tengan acceso No, por supuesto. a Yo este no sé cómo se escribe, cortometraje. no sé cómo se escribe, entonces. Pero bueno, estamos 14 minutos, aparte en esta indagación, así como decir, bueno, un cortometraje no tiene fines económicos, digamos, ¿no? No era una búsqueda comercial ni... Tampoco me ubico en ese momento el cine, estamos hablando en cuanto a épocas. Había ya un despliegue comercial del cine, llegaba a las grandes masas. Sí, ya para el 40 más o menos, el sistema de estudios de Hollywood ya está instaurado y ya la maquinaria hollywoodense está empezando a dar eh, clásicos. Y ya la masividad eh, ameritaba considerarlo un negocio. Ya para los 40 el sistema de estrellas, las estrellas de cine, Claro. ya estaba impuesto. Sí. Ya sí, ya digamos el cine dorado de Hollywood ya estaba casi por su segunda vuelta. O sea, ya tenemos un cine. Claro, ya por ejemplo figuras como Chaplin ya Sí, sí, estaban sí, ya ahí. estaba, ya estaba, parecía que ya estaba todo dicho, y bueno, y no. Y de repente había toda una búsqueda más profunda, podríamos decir, por hacer, que no Sí. era nada más contar una historia, sino hacer viajes sensoriales también, ¿no? Uno puede encontrarlo también en otros cineastas. La vez pasada mencionábamos a Tarkovsky, otro indagador del cine, otro estudioso del lenguaje cinematográfico, más allá de eh, poder contar una historia o no. Tal cual, como en todas las artes, esa indagación de no solamente, bueno, qué contar, sino cómo contar y cuáles son esas posibilidades del cómo. Así que bueno. A A mirar mirar. a esta autora. El nombre, repetimos nuevamente. Maya o Maya Derren. Maya Derren. Perfecto. Bueno, yo me quedo en América también para hablar sobre A ver. para mi siglo XX. Pero más al sur, en este caso, bien al sur, el extremo sur. Y me da mucho placer poder elegir un coterráneo, una persona que vivió en estas tierras y que hizo la que quizá para mí sea una de las obras más significativas de mi vida, porque me ha cambiado la manera de ver la vida. Y cuando pasa eso con una obra de arte es cuando, digamos, llega el sumum, lo más buscado por un artista y por un espectador, un consumidor de arte. Y esa obra es un compendio de cuentos llamado Ficciones y escrito por Jorge Luis Borges. Casi Eh, lo elijo. ¿En serio? Bueno, yo pensé también que podía llegar a haber una Sí, sí, coincidencia ahí, sí, porque sí. hemos hablado varias veces de este libro, de este autor, de, de cómo Borges encontró una manera de narrar el mundo, de explicar cómo podía haber cosas extraordinarias en lo ordinario, cómo se podía buscar la belleza en cualquier rincón, en cualquier lugarcito, podía esconder un mundo absoluto y maravilloso. Y bueno, uno que tiene una vida bastante ordinaria, entonces en esos lugares de la ordinariez poder encontrar cosas extraordinarias es algo esperanzador. O sea, Borges es un gran aportador de esperanza y algo divertido, o sea, es un gran divertidor y algo, bueno, que pueda generar, sí, alguna expectativa de que siempre en un mundo común y corriente algo puede pasar, algo puede suceder. Y en este compendio de cuentos, también de 1944, fue editando en distintos medios hasta hacer la compilación, eh, va recorriendo distintas experiencias humanas, también a lo largo del tiempo, porque tenemos cuentos que transcurren en el siglo XIX, incluso anterior, después contemporáneos y demás. Y hay también el cuento que más me gusta a mí, que se llama El Milagro Secreto, en donde pasa esto. Pero es tan secreto el milagro, tan secreto esto de lo extraordinario en el mundo ordinario, que solo lo vivencia
la única persona protagonista de ese cuento y el único que se entera que hay algo extraordinario en el mundo ordinario. Y esa manera de vivir la vida, de buscar lo extraordinario en lo ordinario, me ha significado mucho para mí y me dio mucha alegría poder conocer a este autor. Y bueno, es argentino. Ahí me estaba fijando, tenía la duda de si en ficciones está Telonukvar Orbistertius. Sí, es el que inaugura. Quizás sea el cuento que más me impactó de joven, bueno, de niña. Y creo que fue el cuento que más ganas me dio de escribir o de pensar de escribir y de seguir leyendo y de amar cosas como las bibliotecas, la búsqueda en sí misma, el misterio, esa noche que está, que referencia a Borges, que una noche de verano con Bioy Casares y que se ponen a revisar la enciclopedia y encuentran este país que estaba en una edición sí y en otra no. Realmente leer eso era como decir, bueno, la realidad puede ser mágica. O sea, no importa si es verdad o mentira, era como que en esas historias vibra la magia de la realidad y de la vida. Sí, en esto de contraponer a veces la belleza y la verdad, ¿no? Y bueno, que a veces vale más la belleza que la verdad. No importa si es verdad o no, si es bello, alcanza. Claro, este mundo que se les presentaba a Borges cuando leían una enciclopedia y de repente, bueno, habrá sido la invención de una persona que quiso agregar un capítulo a una enciclopedia y de repente inventó un mundo o era un error o bueno, o existió. Sí, Borges. Así que nada, muy agradecido a Borges para siempre por su astucia, por su ingenio, por su y por su forma de escribir, que creo que todo lo que leímos a Borges alguna vez se nos queda algo pegadito de él, algo, cosas que palabras o formas que se las robamos básicamente y que después es difícil despegarse de eso para siempre, quedamos impregnados para siempre por su obra. Ese vínculo entre la solemnidad y la ironía que manejaba tan bien, o sea, un equilibrio fabuloso. Nada, admiración, solo admiración. Bueno, pasamos ya al siglo, a nuestra contemporaneidad. ¿Y con qué nos encontraremos? Siglo XXI, ya estamos en tránsito. Capaz que dentro de 80 años cambiemos nuestra obra preferida del siglo XXI, pero bueno, hasta ahora en este tiempo que llevamos recorridos, estos años. 23 años. Exactamente. Vamos a ver qué nos ha ofrecido este siglo a nuestras vidas personales. En tu caso, ¿cuál es la obra que has elegido? Bueno, siglo XXI, he elegido una obra que me gusta mucho. Ahora sí, no estamos ni en Estados Unidos, ni en Europa. No estamos en América en general. Estamos en Asia. Me la jugué. Esto es recorrer el mundo, Me la jugué y me fui a Asia. Tailandia exactamente. Elegí una artista tailandesa cuya obra me parece muy interesante. Segunda mujer, y ahí empezamos un poco a equilibrar el cupo. Vamos a tener que poner un poquito el cupo de género, porque sí, que haya más mujeres. Sí, dije, bueno, a ver, ahora siglo XX, siglo XXI, no, mujeres. O sea, siglo XVI, te entiendo que es difícil encontrar. O sea, hay que rascar y no tenemos los medios como para investigar. Teníamos que irnos a investigar a Europa o al resto del mundo a ver qué podemos rascar de los archivos, a ver si nos enteramos de alguna compañera que pudo dedicarse al arte. Pero bueno. Ahora sí, no tenemos excusas, así No. que... No, ahora no. Artista tailandesa, una artista plástica de la performance y de la instalación, o sea, de las nuevas artes visuales. Una otra gran indagadora
de esta vez de los márgenes del lenguaje, de los márgenes de la significación, un artista que con su obra desafía los límites y las experiencias y cuestiona un poco los márgenes costumbristas y éticos. ¿Por qué? Porque interactúa en este caso, en esta obra que elegí, con la muerte. Sobre todo para Occidente, la muerte es algo que se esconde, que se aparta. Bueno, este artista, a lo largo de muchas obras, esto es un proceso, elijo una de sus obras que se llama The Glass 2, que fue presentada en la Trienal de Turín en el año 2005. La artista se llama Araya. El apellido es impronunciable. O sea, tiene como 22 letras y tiene tipo una J al lado de una G. O sea, que no sabés cómo se pronuncia eso. Son muy difíciles para nosotros los apellidos tailandeses, ¿no? Conozco otros artistas tailandeses que hay que practicar bastante previamente para pronunciar su apellido. Exactamente, y no pude encontrar videos de alguien pronunciando su apellido. ¿Podemos decirlo entonces? No, vamos a dejar a buscar la obra, No, lo dejamos en el link porque realmente no sé cómo pronunciarlo, no, es muy difícil. Está bien. Porque hay otros, no sé, como Apichapón Guaracetakul, que ya me lo aprendí cómo se dice. Que es muy difícil, parece fácil, pero es muy difícil y de repente es pronunciable. Pero este Sí. no, este es impronunciable. No, además no encontré referencia que me ayude a saber cómo se pronuncia. Entonces Claro. ese es el problema. Claro. Así que bueno, será nuestra Araya. Además todo el mundo le dice así cuando hay entrevistas, se dirigen, o sea que claramente... Bueno, todos pasan por el mismo problema, todos tienen... Exactamente. O sea, salvo los tailandeses, parece que nadie lo puede pronunciar. Bueno, en la Trienal de Turín presenta esta performance en una sala del Instituto de Anatomía. ¿Por qué? Porque trabaja con cadáveres. Entonces es un arte complejo porque al trabajar con cadáveres no es que, bueno, ¿qué tal? En el museo traje, no. Lo tiene que hacer en el Instituto de Anatomía de la ciudad de Turín. Y es una performance donde ella a un grupo de cadáveres le da una clase sobre el concepto de muerte y habla con ellos sobre el tópico de la muerte. Me parece genial, o sea, ella casi explicando a los muertos qué es la muerte, ¿no? Claro, porque desde la vida lo puede explicar ella qué es la muerte. Y los Exactamente. muertos, bueno, tienen que escucharla, no les queda otra. No, y además, qué mejor que los muertos para hablar de la muerte. Qué En su maravilla. silencio, ellos hablan un montón de la muerte. Qué Y bárbaro. ella Bueno, acá estoy no. viendo una imagen, es fuerte, muy fuerte. eh, y que es la clase en sí, la obra es la clase. Exactamente. Ella dando la charla. Es ahora. ella, o sea, esto fue una performance en vivo, con público en vivo. Y después hay video performance donde ella, bueno, se filma en estas experiencias de, por ejemplo, leerle a un cadáver o vestirlo o interactuar con algo que nos enseñan que no se puede interactuar. La muerte es silente, la muerte es ausente. Bueno, ella la convierte en presente y ahí hace explotar la experiencia heredada que tenemos de la muerte y la convierte en una obra de arte, a la vez que lo convierte en una experiencia sensible y una experiencia de comunicación. Los cuerpos, desde su silencio, narran mucho, interpelan mucho desde su silencio, de su presencia, que creo que es lo más interesante, digamos, que ella se... Se hace una resignificación muy grande de la muerte, ¿no? Se le da un protagonismo no a la muerte en sí, sino a los muertos. A los muertos. Y bueno, y en definitiva toca de otra manera la fibra que más nos moviliza a los seres humanos, que es del vínculo con la muerte, ¿no? Pero claro, lo hace de una manera totalmente original, muy original, es maravillosa esta obra. Bueno, también gracias nuevamente, Miri, por traernos esto. Yo personalmente no la conocía, me parece impactante, muy fuerte. Y bueno, y genera eso, la exploración del artista hasta donde puede llegar, ¿no? Que a veces nos Tal quedamos cual. con las obras clásicas, tradicionales y hay cosas por explorar a niveles extremos, como dar una clase de muerte a los muertos. Con esto termino. Lo que tiene interesante ella es que nos enfrenta a una experiencia sin coordenadas. O sea, una experiencia donde
la referencia está ausente y nos obliga a nosotros como público a refundar esa experiencia que ella defonda, a enfrentarnos a algo que no tiene coordenadas. Y eso, en definitiva, es o debería ser el arte. Qué maravilla. Bueno, qué ganas, no sé ya esa si me animaría a verla en vivo, porque también uno tiene esos prejuicios con la muerte Sí. que hay que despojarse de eso, pero bueno, es un ejercicio que hay que hacer, es fuerte, ¿eh? Ahí estaba viendo los cadáveres apoyados en las camillas, ahí, recién saliditos de la morgue, ¿eh? Para escuchar la clase. Me habrán dicho, vamos, que pasa el transporte, vamos a la clase. Dale. Y bueno, ¿Y vos, amigo? acá estamos con el cierre, con una pequeña trampita que hice. ¿Por qué? Porque yo también fui al cine, la primera obra de cine que elijo, pero claro, es una película que se estrenó en el año 1979. Y uno dirá, pero ¿cómo? Puede ser. Me está fallando. Una remasterización me Bueno, trajiste. es una remasterización, es una obra aparte, pero sí, está muy basada en la obra original. Es Apocalipsis Now, y hay que decirle Redux, entonces, que es una película del año 2001, la original es de 1979, pero el director, Francis Ford Coppola, hizo una nueva película con todo el material que tenía, generó otra obra de arte distinta a la original, con muchas cosas en común obviamente, pero con otro ritmo, otra intensidad y otra intención. Yo le agrego como 40 minutos más de película. Así que tuve la suerte de ir a ver esa película al cine en el 2001, siendo bastante chico. Me quedé dormido casi toda la peli, pero algunas escenas disfruté en el cine. Y después, bueno, un éxito. Después la vi sí, decenas de veces ya en DVD o en las plataformas. Pero sí, Apocalipsis Now, Redux es la obra del siglo XXI que elegí. Me fascinó, me fascina la jungla, la selva, un espacio que me atrae ya de por sí. Y cómo ese grupo de soldados se va desquiciando cada vez más a medida que se va adentrando en el río, que se adentra la selva hasta buscar encontrarse con ese personaje tan maravillosamente interpretado por Marlon Brando. Del cine a mí el personaje que más me gustó de todos los que he visto. El coronel Kurtz, que aparte de loco, aparte de asesino, aparte de rebelde, es una especie de semidios ahí enclaustrado en los templos, en el medio de la selva, divinizado por los mismos norteamericanos del ejército, pero fundamentalmente por los pueblos habitantes de las zonas selváticas del sudeste asiático. Así que, bueno. Es un personaje que, tocando el corazón de las tinieblas, eh, se reconfigura en este personaje casi divino, pero bueno, tuvo que descender hasta el mismísimo corazón de las tinieblas y convertirse en ese ser místico que resignifica el bien y el mal, me parece. Claro, tiene una mirada moral también propia. O sea, construyó su propia moral y claro, pasa de la irracionalidad con la que nació, pasó a la racionalidad extrema, convirtiéndose en un coronel laureado del ejército, uno de los más respetados de todo el ejército norteamericano, con lo que eso significa, para abandonar todo eso y volver a la antigua irracionalidad, y a criticar obviamente toda la razón con mucha argumentación, porque la razón esa era la que en definitiva generó la guerra en Vietnam, que es donde transcurre esta película, y todas las masacres de los pueblos, de la gente de ahí, de la gente que vivía en esos lugares, las prendidas a fuego, bueno, todas las cosas que se animaron a hacer los norteamericanos en ese territorio tan lejano a su país. Sí, un hermoso ensayo sobre la maldad eh, y la guerra y la locura. Gran, gran, gran película. eh, en todos los aspectos, de cómo estuvo filmada, de cómo estuvo pensada, de cómo está musicalizada, de los colores, de la imagen. Es realmente una gran obra de arte, eh, con un costado filosófico muy, muy interesante, con estos personajes. eh,
rozando la locura de la maldad que el hombre genera, que la hace realmente una pieza imperdible. Así que bueno, invitamos a verla a los que no la vieron y a reverla muchas veces para viajar en esos entornos psicodélicos en el medio de la selva que propone Coppola. Así que, bueno, querida amiga, si mal no le parece, nos merecemos un descanso después de haber recorrido tantos siglos de historia y tantos territorios eh, distantes entre sí. Y hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro, querido amigo. A ver con qué nos encontramos. Ya veremos.